Bueno, acá con Marcelo le ayudé a dar de alta la cuenta para el grupo expedicionario LU, lo tengo por teléfono en altavoz. ¿Cómo anda Marcelo? Buen día. Alguna salida que hacemos, poder activarlo. Yo estuve de vacaciones en la zona de Mendoza y la verdad que podía haber hecho un par de contactos desde Aconcagua también o parques de alrededor. Así que bueno, vine con la inquietud de que lo que me habías hablado y bueno, gracias por el alta de la cuenta, así que ahora de ahora en más tenemos ya para poder registrar nuestras salidas. Bueno, yo les cuento acá que recién, ahí para que alejo el teléfono de vuelta, eh, les cuento que recién dimos de alta la cuenta del grupo expedicionario y fuimos a las activaciones. Todavía no tienen ninguna, pero sí tienen la cacería, por ejemplo, de cazador, ¿eh? Porque ellos contactaron cuando yo estaba en Martín García, entonces recién dan de alta la cuenta, pero como yo había mandado el log, ya automáticamente le da por casada la isla Martín García. Bueno, Marce, vamos con la tuya, así explicamos todo el proceso. Ahí está, cerramos. Darse de alta, botón naranja, botón verde acá, y acá venimos abajo, Sync Up. Acá vamos a poner nuestro mail. Pone Marce. Guarda, guarda, guarda. Ah, está bien. No, no, dale ahí. Ahora tenemos que elegir una contraseña que cumpla con mayúsculas, minúsculas, carácter especial y números. Nos damos cuenta porque tiene que tener un mínimo de 8 caracteres. Y nos damos cuenta porque se van poniendo en verde. Ahí te borro el último dígito. ¿Ven que está en rojo? Al completar, ahora va a poner un carácter especial, Marcelo, y ahí ya nos habilitó para continuar. Damos en botón Sync Up y acá nos va a decir que nos mandó un mail. Ahora con Marcelo va a chequear el mail de él y va a tener el link de activación de la cuenta. Una vez que le llegue ese link, una vez que le llega ese link, podemos apretar acá en continuar. Ya que está contando un poquito, Marce, ¿qué viene para...? Pone arriba Park, por las dudas. Por si te lo tiró alguna carpeta. Park. No, no llegó todavía. Ahí está, ahí te llegó ahí. ¿Qué viene? ¿Alguna actividad tienen planeada en estos días, no? Para el 2 de abril, que ya está colocado en nuestra página Sí. del equipo expedicionario de U en la web y también se anunció por Facebook. Hicimos un pequeño adelanto en la publicación. Estamos preparando el 2 de abril. El año pasado, bueno, pudimos tener la suerte de hacerlo desde el centro de combatientes Malvinas de Navarro, desde el mismo lugar, que nos abrieron las puertas. Y este año pudimos conseguir que nos abran las puertas, nos dieron total permiso para hacerlo desde el cenotacio de Pilar, desde la réplica del cementerio de Malvinas que se encuentra sobre la ruta 28 en Pilar. Así que desde el cenotacio estaremos haciendo la activación por el día 2 de abril. Perfecto, Marce. Vamos acá. Ahí Marcelo le llegó el link, hizo clic, le queda este cartel, vuelve y pone continuar. Y ahí ya la cuenta está dada de alta. Le damos para ingresar y acá, una vez que le llega ese link, podemos apretar acá en continuar. Y ahí ya la cuenta está dada de alta. Le damos para ingresar y acá, una vez que le llega ese link, podemos apretar acá en continuar. Y ahí ya la cuenta está dada de alta. Le damos para ingresar y acá, una vez que le llega ese link, podemos apretar acá en continuar. Y acá
tenemos que aceptar. Marcelo está leyendo rápidamente todo ahí. Le estamos dando... Dale cuando lees todo, Marcelo, dale a aceptar vos, ¿eh? ¿Tomaste nota? Bueno, ahí vamos. Acá tenés que poner tu licencia. Che, qué bueno ahí lo del permiso, ¿eh? Sí, es un lugar que hacía rato que queríamos ir y no habíamos podido conseguir. El año pasado, cuando fue lo de Navarro, había quedado pendiente ahí porque, bueno, se ve que la persona que estaba en ese momento como autoridad se sentía mucho de lo que era la municipalidad y bueno, no lo habíamos podido lograr. Este año pudimos. Bueno. Presentamos una carta, vimos quiénes éramos, a qué nos dedicábamos, todo el formalismo que nos pidieron. La semana pasada fuimos al lugar, nos entrevistamos con la persona que está a cargo, que es combatiente, y bueno, ahí nos participó, hicimos un videito que pronto se va a salir en la página nuestra como adelanto de la situación. Bueno, genial, Marce. ¿Pero qué, tuvieron más llegada entonces por el lado de excombatiente que gubernamental? Sí, sí. Sí, está bien. Bueno, acá nos dice que la cuenta ya está activa, pero tenemos que salir y volver a entrar para que se haga efectiva la activación. Ahora ingresamos y acá ya nos aparece el icono, el avatar, quiere decir que ya tenemos abierta la cuenta, ¿eh? Mis activaciones, mi cazador, mi hunter, acá está, otra vez. Esto lo has hecho en FT8, ni sabía capaz que estaban activando parque, pero bueno, existe FT8 y por supuesto... Sí, el otro día lo hice. Ah, ¿lo viste? Martín. Incluso me está faltando uno ahora de 2022, que todavía se ve que no lo subieron, porque había un yankee que justo estaba en el 2018 y decía Pota y de costo. Tengo ya... Claro, porque hay muchos que están llamando CQ Pota, que es como hay que avisar cuando uno está activando, como hay que llamar CQ para que se dé cuenta. Claro, y lo hice los otros días, hace 2 días atrás, que supongo que todavía no está registrado, pero sí tengo uno del 2022 que lo hice. Yo el otro día tiré CQ Pota en 10 metros, impresionante. Todos los de Estados Unidos tirando. Bueno, Marce, gracias por mostrar el proceso. Y bueno, hay que activar ahora. Vamos a que salir ahora. ¿Están los faros este finde, no? ¿Cómo? ¿Están los faros este finde? Creo que sí. Yo dormí, me podría haber ido Martín García. Va, estoy a tiempo todavía. Bueno, dale, un abrazo. Gracias por todo. Nos vemos. Chau, chau, 7-3.